estamos frente a un problema clásico de dinámica, un problema además típico en el cual se introduce los, el concepto de plano inclinado. Realmente en este caso tenemos dos planos inclinados. Uno de 60 grados sobre el que está una masa de 500 gramos, estamos leyendo el enunciado, y otro de 30 grados en el que está una masa de 200 gramos. Seguimos las pautas habituales en este tipo de problemas, todos los problemas de dinámica y de cinemática. Intentamos seguir la misma pauta, el mismo procedimiento, la misma forma de plantearlo para que resulte adecuado, similar o que nos resulte conveniente. Así que lo primero que hacemos es un dibujo. Tratamos de hacer un dibujo lo mejor posible, que nos ayude realmente a entender el problema, a entender la situación y a desarrollarlo posteriormente. En este caso el dibujo pues no puede ser sino el plano inclinado, en este caso dos planos inclinados, un triángulo en el cual tenemos un plano inclinado, es decir, uno de los lados de ese triángulo que forma un ángulo de 60 grados con lo que es la horizontal, el suelo que estamos dibujando, y el otro plano que forma un ángulo en este caso, de 30 grados. Esta es la idea del dibujo que nos debe servir en este caso para entender lo que está sucediendo. Recordemos que la masa que se encuentra, o la masa 1 es de 500 gramos, esa es la que está en el plano de 60 grados, mientras que la masa 2 es de 200 gramos, y es la que está en el plano de 30 grados. A partir de aquí, pues tomamos lo que se conocemos como una decisión de hacia dónde se va a producir el movimiento, y a partir de la decisión de hacia dónde creemos que se va a producir el movimiento o intuimos que se va a producir, si no lo tenemos claro, tomamos una decisión, realizamos un diagrama de fuerza. En este caso parece bastante evidente, parece que si eso tiene que mover hacia un lado tendrá que ser en el sentido de la masa más grande, que además se encuentra sobre el plano inclinado más inclinado, en este caso. Una vez de tomada esa decisión, podemos plantearnos hacer el diagrama de fuerza, fundamental para poder desarrollar el problema lo más adecuadamente posible. En este caso estamos dibujando las fuerzas que actúan sobre la masa 1. Pensamos que esto está en la Tierra, de hecho nos dan como dato, aunque debería aparecer por ahí, pero no aparece, pero nos deberían dar el dato de la aceleración de la gravedad en este planeta, en este caso en la Tierra. No se da porque intuimos que es la Tierra y que vamos a tomar el dato habitual. En este caso, seguramente ahora veremos que se va a tomar 10 metros por segundo al cuadrado. Hemos dibujado el peso, peso 1, hemos dibujado la fuerza normal que la ejerce el plano, hemos dibujado la fuerza que hace el hilo, en este caso la tensión, y hemos dibujado una fuerza de rozamiento en el sentido contrario al movimiento. Hacemos lo propio con el cuerpo 2, el peso, que lo ejerce la Tierra sobre él, la normal, que lo hace el plano, la tensión de la cuerda, que estamos llamándola de la misma forma porque entendemos que, aunque no nos lo diga también, no sé si lo dice por ahí, tanto la cuerda como la polea no intervienen en este movimiento, así que la tensión es la misma en los dos ramales de la cuerda. Y la fuerza de rozamiento, que también está en sentido contrario al movimiento, que es fuerza de rozamiento 2. El tercer paso en todo este tipo de problemas, sobre todo cuando hay este tipo de movimiento, es descomponer la fuerza. En este caso, realmente el paso real de este tipo de problemas sería elegir un sistema de referencia. Lo que ocurre es que al ser dos cuerpos que están en distintos planos, vamos a intentar utilizar como el sistema de referencia el que nos determina en el eje X el propio movimiento. Con lo cual la descomposición de fuerza la vamos a hacer en el sentido del movimiento, en la dirección del movimiento. Eso lo vamos a llamar el eje X, mientras que el eje Y va a ser para nosotros la perpendicular a ese sentido del movimiento, que en este caso serían diferentes para los dos cuerpos. En esa situación, en ese sistema de referencia, hay que descomponer el peso. Es la única fuerza que hay que descomponer, tanto el peso del cuerpo 1 como el peso del cuerpo 2. Entendemos que sabemos descomponer eso, teniendo en cuenta además el ángulo que aparece ahí señalado, el ángulo alfa en el caso del plano inclinado del cuerpo 1 y el ángulo beta en el caso del plano inclinado en el que está el cuerpo 2. Esta decomposición también la hacemos matemáticamente. Peso 1x se obtiene a partir del peso del cuerpo 1 multiplicado en este caso por el seno de alfa. Vemos que
La P sub 1x es el cateto opuesto, en este caso, a ese ángulo alfa. Mientras que la P sub 1y es el cateto contiguo a ese ángulo alfa y por tanto tiene que ver con el coseno. La situación con el peso 2 y su descomposición es exactamente la misma. Lo que pasa es que en este caso el ángulo, en vez de ser alfa, 60 grados, va a ser beta, es decir, 30 grados. Podemos ya incluir ahí el 60 y 30 grados, pero se ha optado por utilizar alfa y beta porque nos puede servir para cualquier otra circunstancia. Repito, ahí hemos obviado lo de la decisión del sistema de referencia, no es que la hayamos obviado, sino que hemos determinado ese sistema de referencia de alguna forma para que sea común para los dos cuerpos, aunque en realidad podríamos elegir uno diferente para cada cuerpo. En este momento aplicamos las leyes de la dinámica. La forma de resolver un problema de física es aplicar una ley, algo que permita resolver el problema utilizando desarrollos que ya conocemos o que ya ha resuelto algún físico con anterioridad. En este caso es la ley o las leyes de Newton, segundo principio de la dinámica o principio fundamental de la dinámica. Como hay dos cuerpos, puesto que estas leyes eran de leyes aplicadas a cuerpos o a masas puntuales, que eso es lo que estamos considerando estos cuerpos como masas puntuales, aplicamos la ley para el cuerpo 1 en el eje X, ese que hemos llamado del sentido y dirección del movimiento, tendríamos peso 1x favorable al movimiento, menos la fuerza de rozamiento 1 menos la tensión igual a la masa por la aceleración. Ya estamos escribiendo los módulos de esa fuerza, como estáis viendo. Realmente ya son módulos de fuerza. Porque si no tendremos que escribir los vectores. Y aquí ya estamos descomponiendo los vectores con las componentes correspondientes. En el eje Y pues tendríamos la normal 1 menos la componente P sub 1y igual a la masa por la aceleración, que en este caso al no haber aceleración es 0. Notar que la aceleración la estamos llamando exactamente igual, veis que es exactamente la misma idea en el cuerpo 2, lo que pasa es que ahora la fuerza que tira del cuerpo 2 es la tensión, mientras que la que se opone son las componentes X del peso y la fuerza de rozamiento. Notemos, digo, que la aceleración es la misma, estamos entendiendo que como el cuerpo 1 tira del cuerpo 2, va a hacer que se acelere con la misma aceleración que el que tiene el cuerpo 1. El cuerpo 1, repito, acelera el cuerpo 2 con su misma aceleración. Escribimos también qué son estas las fuerzas de rozamiento. Escribimos, como digo, quién son las fuerzas de rozamiento, lo hemos escrito, escribiéndolo como mu por la normal, en ambos casos. Hemos escrito quiénes son los pesos, masa por aceleración de la gravedad, y ahora lo que estamos haciendo es convertir las unidades al sistema internacional, en este caso las masas. Porque si no, no vamos a poder aplicar el problema adecuadamente, teniendo en cuenta que las unidades que estamos utilizando, o que vamos a utilizar, sobre todo la de la aceleración de la gravedad, va a ser en el sistema internacional, metros por segundo al cuadrado. Así que ya tenemos las masas escritas de esa manera, y pasaríamos entonces a el quinto punto, podría ser el sexto si elegimos lo del sistema de referencia como un punto añadido para resolver. Así que a partir de aquí, quinto punto, resolvemos el problema. Esa sería la idea. Esta idea en este caso la vamos a plantear en la parte 2 de los vídeos correspondientes. Esta es la parte 1, así que lo plantearemos en una parte 2.